del informe jurídico para optar el título profesional de abogado presentado por el bachiller de Derecho Fray Gerardo Parimerma sobre el informe jurídico análisis del expediente 5191-2023 materia laboral. El acto de sustentación se desarrollará en dos momentos: la exposición y la fase de defensa y el examen de balotas. El jurado examinador nombrado para el acto público está conformado por el profesor Gerson Osvaldo Moscoso Becerra, quien actúa como jurado, y mi persona, Carlos Rodrigo Abarca Rubiales. En el marco del reciente cambio en el reglamento de grados y títulos, se recuerda que para la aprobación del proceso de titulación es requisito obligatorio tener una nota mínima de 11.5 en la sustentación, independientemente del promedio global con la nota del borrador. Bien, te damos 30 minutos para que puedas hacer tu exposición. Bien, ante todo, buenas tardes, doctor Carlos Abarca, buenas tardes, doctor Gerson Moscoso y con todo el presente. El día de hoy vamos a sustentar la postura definida en el informe jurídico que tiene como objeto de análisis, como ya se dijo, el expediente jurídico 5191 del año 2023 llevado en la octava sala laboral de la ciudad de Arequipa. Para esto primero tenemos que identificar a las partes. Tenemos por un lado a don Teófilo Simón Turco Portilla, en que en adelante lo definiré como la parte demandante o simplemente el señor Turco, en contra de la empresa Perú Rey Sociedad Anónima, en que en adelante me definiré como la parte demandada o simplemente Perú Rey. En este caso versa sobre la decisión de contrato sujeto a modalidad por servicio específico. Para empezar tenemos que, una breve introducción. En este proceso la parte demandante solicita la desnaturalización de su contrato por servicio específico y que se declare la relación laboral a tiempo de naturaleza indeterminada. Para esto nos vamos directamente a los hechos fácticos. Vale aclarar que esta solicitud del señor Turco fue declarada en primera instancia infundada, sin embargo, a través de una apelación se declara en una sentencia de vista, revoca la sentencia de primera instancia y se declara fundada la demanda. A partir de esta controversia es que hemos identificado algunos problemas, pero primero nos vamos con los hechos fácticos. Tenemos que tener tres puntos en claro. Primero, que Perú Rail es una empresa debidamente constituida en el Perú que tiene como actividad principal y general el transporte de carga y pasajeros. Este opera a través de opera en las vías férreas del sur y suroriente del Perú a través de una concesión llevada en el año 1999 firmada con la empresa Ferrocarriles Trasandinos. Como segundo acto fáctico tenemos que en 2006 esta empresa Perú Rail celebra un contrato específicamente de manipuleo, carga y transporte bimodal de concentrado de cobre con la empresa Cerro Verde. Esta actividad consistía principalmente en el transporte de contenedores con concentrado de cobre hasta el puerto de Mandalay. Se va a hacer de forma bimodal porque primero va a tener una ruta por carretera vía tractor remolcador hasta punto de intersección La Joya para que luego se mueva vía férrea hasta el puerto de Mandalay. En mérito a este contrato celebrado el año 2006 con Cerro Verde es que el 10 de febrero de 2014 Perú Rail celebra un contrato de trabajo con el señor Turco, sujeto a modalidad por servicio específico, dándole el puesto de operador tractor remolcador, en mérito, como ya lo dije, al contrato suscrito con Cerro Verde. El puesto que ocupa y la actividad que va a desempeñar el señor Turco es transportar desde la planta del cliente Cerro Verde hasta el punto de intersección La Joya, operando los tractos remolcadores con el concentrado de cobre. Para eso nos vamos directamente a la línea de tiempo procesal. Tenemos con fecha 3 de octubre de 2023 que el señor Turco interpone la demanda solicitando como pretensión principal la desnaturalización de su contrato por servicio específico y las renovaciones que se han ido dando en el tiempo y que en consecuencia se declare una relación laboral de naturaleza indeterminada. Esta demanda se sustenta básicamente en dos argumentos. Uno, que el señor Turco indica que viene realizando una de las actividades principales de la empresa demandada, especificando al servicio de transporte de cargas, y que el señor Turco, hasta la fecha de la controversia, ya han pasado 9 años, y él acredita que sostiene que se ha desnaturalizado el contrato por haber incurrido en fraude o simulación estipulado en el inciso D del artículo 77 de la Ley de Competitividad, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ley que me referiré como la LPCL de aquí en adelante. Bueno, él argumenta que bajo el artículo 74 se ha incurrido en un exceso de límite temporal porque se ha sobrepasado el límite de 5 años que nos sostiene este artículo. Con fecha 18 de diciembre de 2023 tenemos la contestación de la demanda de Perú Rail que sostiene que sí existe una causa objetiva para demostrar la temporalidad del contrato con el señor
Turbo y que este se ve constituido en el servicio que presta Perú Rail a Cerro Verde, específicamente por el contrato de transporte concentrado de minerales. Además, en cuanto al plazo, sostiene que el artículo 74 es de una aplicación general para todos los contratos modales y sostiene que este debería ser considerado con la regla específica que está consignada en el artículo 63 de la misma norma, el cual permite que este tipo de contratos tenga una duración que resulte necesaria hasta el cumplimiento del servicio y que se pueden hacer las renovaciones que resulten también necesarias. Con fecha 3 de mayo tenemos la sentencia de vista, la sentencia de primera instancia emitida por el octavo juzgado laboral, liderado por la magistrada Geraldine Contreras, la cual, en sentencia 80-2024, declara infundada esta demanda, básicamente argumentando dos puntos. Primero, de que reconoce de que el puesto laboral del señor Turbo se encuentra directamente vinculado con el servicio que está prestando Perú Rail a Cerro Verde para el transporte de mineral. En particular, nos indica que el servicio de conducción de los vehículos transportando el material solo se puede dar en vigencia de la continuidad de este servicio. Y en cuanto al plazo máximo establecido en el artículo 74 que demanda por parte del señor Turbo, nos indica de que este se tiene que basar con la regla específica consignada en el artículo 63 que nos permite las renovaciones necesarias para dar el cumplimiento. En mérito a una apelación del señor Turbo y su equipo de abogados, es que con fecha 12 de junio del 2024, la Sala Superior, la tercera Sala Laboral de Arequipa, emite una sentencia de vista revocando la decisión de primera instancia. Y declarando de esta forma configurada la desnaturalización, por ello, ve determinado la naturaleza a tiempo indeterminado de la relación laboral con el señor Turbo. Bien, la Sala sostiene en este punto, y va a ser muy incisivo, en hablar de la actividad general de Perú Rail. Esta actividad que se desarrolla, que se ha venido desarrollando a lo largo de la vigencia de la operatividad por las vías férreas y que seguirá siendo hasta el año 2027 y que este incluso tiene una posibilidad de renovación. En cuanto al plazo, la sentencia de vista reconoce que el artículo 63 es una regla específica para este tipo de contrato, sin embargo pone en aplicación, y lo vamos a detallar más adelante, que es de aplicación el artículo 74, estableciendo así el límite máximo de 5 años para este tipo de contratos. Cabe recalcar que el señor Turbo no presenta recurso de casación, por lo cual esta sentencia queda consentida bajo resolución 14 del 2024 y con fecha el 1 de julio, y la sentencia queda consentida. Para esto, aquí vemos claramente dos posiciones muy contrapuestas, ¿no? Por un lado tenemos a Perú Rail y la sentencia de primera instancia, y por otro lado tenemos al señor Turbo y la sentencia de vista. En base a esta contradicción es que he podido precisar 4 problemas, dos de orden material y 2 de orden sustantivo. Nos vamos directamente con el primer problema de orden material, que es la temporalidad. En este problema vamos a determinar si la sala superior realiza un análisis adecuado sobre la temporalidad del servicio que viene prestando Perú Rail a Cerro Verde y si este en consecuencia justifica la naturaleza a tiempo determinado con la relación laboral que sostiene con el señor Turbo. Para esto, primero vamos a citar los principales fundamentos emitidos por la sala, y aquí nos vamos al fundamento 5.8 y 5.11. Primero, considera que la empresa demandada ha desarrollado sus actividades de transporte de carga y pasajeros de manera ordinaria y permanente, y que no es correcto determinar que se trate de labores temporales, porque viene desarrollando esta actividad general. Más aún que se ha podido establecer que la empresa demandada ha continuado laborando y lo seguirá haciendo en virtud de la vigencia de la concesión que se le ha sido otorgada hasta el año 2027, con la posibilidad de renovar. Es bajo este fundamento que la sala considera de que la naturaleza del contrato de este señor con el puesto de tractor remolcador consiste en una de las actividades generales de Perú Rail que no podría tener el carácter temporal. Asimismo, en el fundamento número 5.11 se advierte que el contrato sujeto a modalidad por servicio específico. Sus renovaciones están inmersas a la vigencia del contrato suscrito por la demandada y la empresa minera Cerro Verde. Aquí está reconociendo de que existe un vínculo entre Perú Rail y la sociedad minera. E incluso, líneas abajo, vamos a ver que esta sostiene, toda vez que la esencia de esta modalidad se constituye por la duración limitada en el tiempo. Como podemos ver aquí, también define de que este contrato comercial es de carácter temporal. Es así, bueno, continuando con la lectura del fundamento, tiene un carácter temporal entre las partes. Este contrato no es suficiente para justificar la contratación del demandante de forma temporal, pues no se expresa la justificación alguna
para la contratación temporal de un cargo permanente y se acredita que este puesto pueda ser ocupado por personal permanente de la empresa Perú Rey. Bien, para entrar a fondo a esto, primero nos vamos a ir a las fuentes normativas. Aquí como fundamento normativo tenemos que citar los artículos 53 de la ley LPCL, en el cual este artículo nos va a permitir celebrar este tipo de contratos por modalidad siempre que así lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Asimismo, el artículo 63 se refiere específicamente a este contrato por servicio específico y dejando por ahora de lado el plazo máximo, nos vamos a ver que nos exige dos requisitos de formalidad. Primero, que haya un objeto previamente establecido y segundo, que haya una duración determinada. Asimismo, en el artículo 72, esta exigencia de formalidad se va a consignar indicando que debe consignarse en forma expresa su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación. Esto también se ve respaldado por el artículo 79 del reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, en el cual nos indica que también deberá señalarse expresamente su objeto. Llegados a este punto, tenemos que diferenciar tres conceptos principales. Primero, si existe un servicio previamente establecido y de duración determinada. Segundo, si el puesto del señor Turco como operador tractor remolcador se encuentra vinculada directamente a este servicio. Y tercero, si la vigencia de las actividades que viene desarrollando el señor Turco están directamente y exclusivamente relacionadas a este servicio previamente determinado. Siguiente diapositiva. Para profundizar este tema también vamos a hacer una cita doctrinal. Hemos citado más en el informe, sin embargo, considero que este es uno de los puntos más fuertes. Y aquí cito a Punterno Rosas, al doctor César Punterno Rosas, que nos dice que este tipo de contrato es un tipo de contrato que no procede para cualquier tipo de tareas de carácter específico y de duración determinada, sino solamente respecto de aquellas que, integrándose dentro de sus tareas ordinarias o habituales a las que se dedica la empresa, son de carácter temporal per se por su propia naturaleza y no debido a la concurrencia de factores exógenos. Como podemos ver, aquí nos dice que pese a ser tareas ordinarias o habituales, la temporalidad viene dada por la naturaleza del mismo servicio. Este fundamento también se va a ver respaldado por el fundamento jurisprudencial, al cual aquí vamos a citar la casación laboral de 1897 del año 2013 de la ciudad de Junín, que nos va a recalcar esta posición, donde dice: es posible que un empleador utilice esta modalidad contractual para coberturar la necesidad de un servicio o una actividad permanente dentro de la empresa, siempre que exista esta formalidad de los dos requisitos. Primero, un objeto o servicio a desarrollar previamente establecido, y dos, que dicho objeto o servicio tenga una duración determinada en el tiempo. Es así que esta precisión va a ser muy fundamental para el caso, porque también se va a ver reiterada por la casación laboral 13.258 del año 2019 de Cajamarca, que nos dice que la temporalidad no viene solo dada por la naturaleza jurídica de las labores, sino que esta también se puede dar por las causas externas que justifican y determinan el origen y fin de este contrato. También aquí vamos a citar la casación 31.338 del año 2023 de la ciudad de Piura, el cual nos va a recalcar lo que acabamos de decir con el doctor Punterno Rosas, ¿no? Dice que el contrato de servicio específico resulta aplicable cuando las tareas, aun siendo habituales o ordinarias en la empresa, son per se de naturaleza limitada en el tiempo. Asimismo, el fundamento 10.4 nos reitera los requisitos de validez, estableciendo el objeto previamente establecido y la duración determinada en el tiempo. Es así que, aplicando estos criterios al caso en concreto, debemos diferenciar tres elementos clave. Uno, el servicio general, la actividad general de Perú Rail, que es de transporte de carga de pasajeros. Número dos, el servicio específico que se ha celebrado en el año 2006 con la empresa Perú Rail para el transporte de concentrado de cobre. Y número tres, el puesto de tractor remolcador, y si este puesto se encuentra directamente vinculado con ese servicio previamente establecido. Así nos vamos directamente al contrato laboral del señor Turco con Perú Rail, donde podemos ver configurada la causa objetiva y previamente establecida en el inciso 1.2 de los antecedentes, donde se expresa: el empleador ha celebrado con la empresa minera un específico contrato de cobre con el fin de llevar a cabo el transporte ferroviario del concentrado de cobre. Entonces, el empleador requiere contar con personal necesario para efectuar el transporte de los contenedores. Conviene contratar un plan de costo donde va a realizar sus funciones. Este señor va a hacer el proyecto Cerro Verde 2. Y esta es una de las partes más importantes, donde se establece la misión del puesto. Se le está contratando específicamente para realizar la conducción de tractor remolcador con concentrado de cobre desde el local del cliente hasta la estación de transferencia La Joya. Y todas esas pruebas que presenta la parte demandada
también se ve respaldada por una memoria anual, por la impresión del photocheck del señor Turbo, donde también se indica que pertenece a la gerencia de Cerro Verde, un reporte de OCITRAC y una declaración que se lleva a cabo en la audiencia de juzgamiento de primera instancia, donde la magistrada Contreras le pregunta directamente al señor Turbo si este alguna vez había realizado alguna operación distinta a este, y este, bajo juramento, dice que no. Esto no solo queda en el plano documentario, sino que también se ve reflejado en la realidad. Bueno, todavía. Es así que tenemos que entender que este puesto del señor Turbo se encontraba relacionado y vinculado funcionalmente con esta causa objetiva para la que se le había contratado. Esta causa objetiva que vemos en el punto 2 se establece como el servicio previamente establecido, y aquí me atrevo a dar unas pequeñas pincadas hacia el principio de causalidad, donde tal vez para un mejor análisis de la sala superior hubiese sido oportuno hacerse dos preguntas. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por caso fortuito o fuerza mayor, la empresa Cerro Verde decide terminar sus empresas en el país? ¿Qué actividad desarrollaría esta persona? O, por otro lado, ¿qué pasa si la empresa unilateralmente decide resolver este contrato? ¿A dónde iría a trabajar el señor Turbo con toda la gente que ha sido contratada para este tipo de servicio? Eso nos lleva a la conclusión de que la sala no debió limitarse a preguntarse sobre la actividad general y si el puesto que ocupaba el señor Turbo y estaba ligado a la actividad general desnaturalizaba el contrato o no, sino que debió precisamente revisar el contrato y la temporalidad específica que se desarrollaba con Cerro Verde y delimitar de esa forma si este puesto se encontraba exclusivamente vinculado con esto. Puesto que si hubiese hecho una mejor consideración tal vez de estas partes, hubiese declarado, como lo hemos visto jurisprudencialmente, de que este tipo de funciones, así sean permanentes u ordinarias de la empresa, no se puede dar también en este tipo de contratos, por lo cual no se configuraría la desnaturalización del contrato. Pásalo, por favor. Aquí nos vamos directamente al segundo problema material, que es el plazo máximo. En este punto, vamos a determinar si la sala aplica correctamente el artículo 74, que establece una regla general para un contrato por servicio específico que cuenta con una regulación especial consignada en el artículo 63 del LFC. Bueno, aquí nos vamos directamente al criterio de la sala superior, en el cual en el fundamento 5.3 nos dice que en el presente caso, conforme hemos analizado, estamos ante un caso de una empresa cuyo régimen laboral se regula por el Decreto Supremo 397, y en el que se establece como norma común en los contratos temporales el plazo máximo de duración no puede superar 5 años. Y si bien, y aquí esta parte va a ser muy importante porque la sala reconoce la existencia del artículo 63, si bien el artículo 63 de la misma norma establece que el plazo de duración de un contrato por servicio específico es el que resulta necesario, este no puede sobrepasar el plazo máximo de 5 años. Entonces aquí no podríamos estar hablando de una falta de aplicación de la norma, sino tal vez de una errónea interpretación de la norma, específicamente del artículo 63, porque la reconoce, pero seguidamente nos va a decir que aunque exista esta norma, se va a aplicar el artículo 74 para este caso específico. Y para ahondar en esto, nos vamos al siguiente. Es en base a este fundamento que la sala determina también que se ha excedido en un plazo de 4 a 5 años aproximadamente y que de esta forma se ve desnaturalizada el contrato. Para esto vamos de frente a las fuentes normativas, donde encontramos primero el artículo 74 que establece una regla general. Y es de nuestro interés especialmente este párrafo. En los casos que correspondan, podrá celebrarse de forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro de trabajo en función de las necesidades empresariales, y siempre que en conjunto no superen la duración máxima de 5 años. Asimismo, podemos ver que este establece una regla para el conjunto de contratos modales. Sin embargo, el artículo 63 establece una regla específica que nos dice que los contratos para hora determinados servicios específicos son aquellos celebrados entre un empleador y trabajador con objeto previamente establecido y duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. Y en esta parte hace la aclaración de que en este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra determinada o del servicio específico. La controversia entonces entre estas dos normas consiste en determinar si es de aplicación este artículo que establece una regla general a un tipo de contrato que cuenta con un artículo específico. Bajo la postura defendida en el informe, también la que voy a sostener ahora, es de que este artículo 63
configura una regulación especial, y es que el límite de este tipo de contratos no se puede definir con un número abstracto de años en el tiempo, sino de que este va a tener un límite causal y objetivo, que podría ser la terminación de la obra o, en consecuencia, tal vez la culminación del servicio antes de tiempo unilateralmente. Nos vamos al siguiente, por favor. Es así que nos vamos al fundamento doctrinal para apoyar este fundamento, y cito a Jorge Toyama, en el que nos señala que la existencia de la obra o servicio genera la cosa específica de la contratación temporal y al mismo tiempo determina el mantenimiento del contrato de trabajo. Por ello, sostiene que el plazo máximo de 5 años que indica la LPCL no resulta aplicable a los contratos celebrados bajo esta modalidad. En esta misma línea, el doctor Juan Corelli nos va a decir que el vínculo contractual, esto va a ser muy importante, el vínculo contractual entre dos empresas puede actuar como límite temporal de la contratación laboral, de manera que los servicios del trabajador se desarrollen mientras se mantenga vigente el encargo de la empresa principal. Como podemos ver, especifica que el vínculo de las dos empresas, en este caso Perú Rey y Cerro Verde, puede actuar como un límite temporal en el tiempo. Aquí también me permito citar al doctor Juan Razo, que no está en la diapositiva, pero que sí lo he citado también en el informe. Y el doctor Juan Razo nos va a hacer una diferenciación importante sobre un plazo cierto y un plazo incierto. Nos dice que el plazo cierto es el que se lleva a cabo cuando el trabajador, al momento de celebrar el contrato, conoce la fecha de término o el plazo que va a durar este contrato. Y por otro lado, resulta un plazo incierto cuando este límite, este contrato se ve limitado por la ocurrencia de una consecuencia que puede limitar el contrato. Como ya lo dije, puede ser la finalización de la obra determinada o del servicio específico o la conclusión del contrato. Nos vamos directamente a la base jurisprudencial de este tema, en el cual me permito citar esas tres casaciones, la 1503-2020 de Cajamarca, la 15.952 del 2015 en Arequipa y la 22.567 del 2019 en Cajamarca. Bueno, para ahorrar tiempo, estas tres casaciones van a coincidir en algo, y es que establecen que hay una regla jurisprudencial, y es que en los contratos para servicio específico la duración será la que resulte necesaria y no se encuentra limitada al plazo máximo de 5 años establecido por el artículo 74 de la ley del CBE, y que además pueden renovarse las veces que sea necesaria hasta la conclusión del servicio. Es entonces, aplicando todos estos criterios al caso en concreto, que debemos decir que el contrato, a la fecha de la concurrencia, el contrato entre Perú Rey y Cerro Verde determinaba el límite temporal entre este servicio, por lo tanto justificaba la contratación y las renovaciones que se le hacía al señor Turco. Bueno, en este caso podemos concluir de que la Sala hizo una errónea interpretación de la norma del 63 al establecer un plazo máximo el plazo máximo de 5 años cuando esta tenía una regulación especial, y bajo el principio de razonabilidad también tenemos que decir que este tipo de contratos, este tipo de servicios no siempre se va a ver limitado a un plazo máximo de 5 años. Hay obras, hay servicios que pueden ser de 4 años, 3 años, 6 años, 8 años, etc. Bueno, sería esa la conclusión de que hizo una errónea interpretación de la norma. Nos vamos directamente al primer problema de orden procesal. Y esta es la no interposición de recurso de casación por parte de Perú Rey, que debió estar fundamentada justo en el punto que hemos tocado anteriormente, la interpretación errónea. Nos vamos directamente. Vamos a ver la fuerte normativa a la cual se podía remitir Perú Rey, que es el artículo 34 de la Ley Procesal 29.497 de la Ley de Trabajo. La norma dice directamente en el inciso 3 que son causales para interponer el recurso de casación una errónea interpretación. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a desgranar un poco de este fundamento 5.3 que desarrolla el SAL. Como ya lo advertí, nos establece que el artículo 63 establece el plazo máximo, el plazo de una duración que el artículo 63 de la misma norma establece que el plazo de duración de un contrato por servicio específico es el que resulta necesario. Y aquí podemos ver que se está reconociendo la existencia de una norma específica para este tipo de contrato. Sin embargo, a continuación nos dice que este no puede sobrepasar el plazo máximo de 5 años, el mismo que se ha visto excedido en el tiempo con el que viene contratando con el señor Turco. Y aquí podemos ver que se hace una errónea interpretación porque se reconoce que el artículo 63 es una regla específica para este tipo de contratos, sin embargo, lo limita al plazo máximo de 5 años. Esto no atiende al contenido completo ni a la finalidad con la que el legislador hace esta norma específica. Y aplicando el artículo 74 se separa también del principio de razonabilidad que ya lo mencioné. En conclusión, para esta parte,
debemos decir que Perú Rey sí debió interponer un recurso de casación y que este recurso de casación debió fundamentarse en la interpretación errónea de la norma y que por lo tanto este hubiera sido un punto muy incisivo, porque este fue un fundamento muy principal, muy fuerte para la Sala Superior para revocar la sentencia de primera instancia. El segundo problema de orden procesal, entonces, va a ser la motivación suficiente. Y aquí vamos a determinar si las conclusiones a las que llega la sentencia de vista estaban debidamente motivadas. Aquí nos vamos directamente al plano normativo y vamos a irnos a la Constitución Política del Perú, exactamente el artículo 139, que en el inciso 5 nos va a reconocer que son principios y derechos de la función jurisprudencial. Número 5, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto en los decretos de mero trámite con mención específica. Para reforzar esta idea, nos vamos a la Casación Laboral 2139-2007 en Lima, el cual nos establece que la motivación está constituida por el conjunto de razonamiento de hecho y de derecho mediante los cuales el magistrado sustenta su decisión. Asimismo, un caso muy conocido y muy popular es el caso Yulania Yamoja, el expediente 728 llevado a cabo en 2008, que identifica varios supuestos de vulneración del derecho a la motivación. Entre uno de ellos nos habla de la motivación insuficiente y que define que se presenta cuando la resolución no contiene el mínimo de razones de hecho o de derecho indispensables para considerar justificada una decisión. Vamos a fundamentar esto también con el plano doctrinario, donde Elisa Castillo nos explica que existe motivación insuficiente cuando de todo el material probatorio aportado solo se valoran algunos elementos y se omiten otros potencialmente trascendentes, sin explicar por qué no están siendo considerados. Esta diferencia afecta directamente el principio lógico de la razón suficiente. Asimismo, y como última casación, vamos a citar la Casación Laboral 7744, llevada a cabo en la ciudad de Arequipa del año 2017, el cual nos va a hablar que existe motivación cuando la resolución contiene fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que además existe una justificación suficiente de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea breve o concisa. Por lo tanto, el problema no es la extensión en la que pueda fundamentar la sala su conclusión, estos errores procesales, ¿no? Aquí podemos ver que la sala sí expresa algunas determinadas razones para revocar la decisión de primera instancia. Sin embargo, el problema es que la sala formula, no es que no formule, no es que formule estas aplicaciones, pero no desarrolla suficientemente las razones que sustentan estas. Aquí vamos a ver que se advierte que el contrato sujeto a modalidad por servicio específico y sus renovaciones están inmersas a la vigencia del contrato suscrito por la demandada y la empresa minera, que se centra en la función principal de transporte ferroviario de concentrado de cobre. Y aquí nos dice que, sin embargo, aún así reconociendo esta vinculación directa con el contrato comercial que tienen las empresas, nos dice que estas por sí solas no permiten acreditar la temporalidad ni se precisa el resultado, toda vez que la esencia de esta modalidad se constituye por la duración limitada en tiempo. Y aquí se limita a decirnos eso, y no está explicando por qué la temporalidad no se acredita si la misma sala reconoce que este contrato, esta relación comercial, tiene un carácter temporal. Y como lo hemos visto, en fundamentación jurídica, normativa y jurisprudencial, las funciones que viene desarrollando el operador tractor remolcador, así incurran en las actividades permanentes y ordinarias de la empresa Perú Rail, no configura automáticamente la desnaturalización del contrato. Para ello nos referimos exactamente a esta parte, donde dice que tiene un carácter temporal entre las partes, pero que este contrato no es suficiente para justificar la contratación del demandante por forma temporal, pues no se expresa justificación alguna para la contratación temporal en un cargo permanente, ni se acredita que este servicio no pueda ser cubierto. Nos vamos directamente a las pruebas presentadas por la parte demandada, en la cual podemos ver que no se tomó en cuenta de una forma sistemática e integral el conjunto de las pruebas que se había presentado por la parte demandada. Aquí podemos ver el puesto de trabajo que ya lo presenté, donde sí se consignaba el puesto y que este pertenecía a la gerencia de CRB, y las funciones que desarrollaba el señor dentro de esta operación estaba exclusivamente relacionada con este servicio. Asimismo, vemos que la causa objetiva se ve configurada en el inciso 1.2 del contrato celebrado entre Perú Rail y el señor Turco, que es el transporte para concentrado de cobre de forma bimodal. Asimismo, la fotografía del photocheck, que también es adjuntada en el informe, donde se aprecia, bueno, aquí ya lo he censurado el nombre, pero se
se aprecia que es operador tractor remontador y que pertenece al proyecto Cerro Verde. Asimismo, tenemos un reporte de Ocitran que nos habla de un gráfico de estructuras de porcentual de los clientes de Perú Rey, argumentando de que Cerro Verde no era el único cliente de Perú Rey, que se contaba con más clientes. Tenía también trabajadores destinados para el proyecto Minera de las Bambas, para Petro Perú y otro que era para Cerro Verde. Entonces, la conclusión en esta parte tiene que ser que la sentencia de vista incurre en una motivación insuficiente porque algunos de los argumentos expuestos en la sala no fueron suficientes para justificar la desnaturalización de este contrato. Nos vamos al siguiente. Y bueno, ya para llegar al final, voy a presentar las conclusiones. Primero, que el contrato específico puede utilizarse para la realización de tareas habituales u ordinarias cuando estas tengan una naturaleza temporal. Número 2, que la temporalidad depende de una causa externa y objetiva y no exclusivamente de las funciones habituales o permanentes que desarrollaba el señor Turco. Número 3, que el contrato por servicio específico puede superar los 5 años si el servicio que lo sustenta sigue vigente tal como lo hemos visto en el caso. Número 4, que la sala no analiza adecuadamente la temporalidad del servicio entre Cerro Verde y Perú Rey y que no se valoró debidamente las pruebas. En el fundamento 5 tenemos que el contrato entre Perú Rey y Cerro Verde constituían esta causa objetiva que justificaba la contratación a tiempo determinado del señor Turco. También que la sala superior incurre en error al interpretar que el contrato por servicio específico se encuentra limitado al plazo máximo de 5 años cuando existe una regulación específica para esto. Y como última conclusión, que Perú Rey debió presentar el recurso de casación basando en las causales de interpretación errónea y motivación insuficiente. Es debido a todas estas conclusiones que la oposición defendía la postura, y tanto también como en el informe como en esta exposición, es de que la sala no debió revocar la sentencia de primera instancia. Bajo todos estos factores debió dar pie a confirmar la sentencia de primera instancia y en consecuencia declarar la demanda infundada en todos sus extremos. Ahí acabaría la exposición. Gracias. Gracias. ¿Puedes regresar tus diapositivas, por favor? Sí, a la siguiente. ¿Qué crítica le harías a la redacción de la cláusula objetiva del contrato? ¿O crees que está bien redactado? ¿Qué crítica? Yo considero, y también es la posición que adoptó en el informe, de que justo este inciso es lo que nos constituye la causa objetiva. Porque se está haciendo, aquí se especifica el servicio previamente identificado. Bien. Si es que tú ves este gráfico y el gráfico 6 con el que sustenta la temporalidad, Sauder solo tiene, Perú Rey solo tiene 3 clientes, entonces yo podría contratar un cuarto cliente y lo podría contratar bajo un servicio específico y podría tener el 100% de mi planilla simplemente con trabajadores sujetos a modalidad. ¿Cuál es la regla principal que se utiliza para la contratación en el Perú? Que prevalece plazo indeterminado. Correcto. Si es que yo brindo servicios para diferentes clientes, podría decir que toda mi actividad depende de estos servicios, ¿o no? Entonces, ¿por qué estos gráficos no sustentarían en realidad una temporalidad? No sustentarían. No, aquí podemos apreciar la información de 3 clientes, pero no quiere decir que la actividad de Perú Rey se centre solo en la atención de estos clientes. Como dije, la actividad principal de Perú Rey es el transporte de carga y pasajeros, específicamente por vía férrea. No solo se limita a atender a estos 3 clientes, sino que también hace otras actividades a nivel particular y de servicio general, para lo cual sí tiene contratado personal permanente. Entonces no es su servicio específico, no es su servicio principal, ¿o sí? Porque te entendí que parte de lo que había dicho la sala era que era una actividad principal, y de hecho tú has sustentado 3 casaciones que dicen es perfectamente posible realizar esta actividad principal. ¿Es su actividad principal o no? Si ahorita me dices que es el transporte personal y ahí estamos hablando del transporte de carga. Claro, la actividad principal general de Perú Rey es el transporte de carga y pasajeros vía férrea. Esa es la actividad general. Ahora, este es un servicio específico que se ve constituido en un contrato celebrado en el año 2006 con Perú, con Cerro Verde. Y es en mérito a esta causa objetiva que surge la necesidad de atender una operación, un servicio de transporte concentrado de cobre hasta el puerto de Matarani
y es así que en mérito a ese servicio contrata Perú Rail al señor. Bien, tú haces una crítica a la sentencia de vista señalando de que no ha revisado la norma general y ha prevalecido la norma, discúlpame, ha prevalecido la norma específica sobre la norma general respecto a la temporalidad. No, al revés, ¿no? Sí. La norma general sobre la norma específica en cuanto a la temporalidad, ¿no? Y señalas que los contratos de servicios específicos no tienen una limitación, y has citado 3 casaciones, ¿no? Bien, estas casaciones, cuando tú las has revisado, ¿por cuánto tiempo se había contratado a los trabajadores en cada una de estas 3 casaciones? Estaban sujetos a la duración del servicio. ¿Y cuánto era esa bueno, duración en esos 3 casos específicos, que me imagino que sí los has citado? Seguían vigentes para el momento de la contratación. ¿Pero cuánto tiempo estaban los trabajadores contratados? Bueno, la temporalidad exacta de que venía trabajando cada persona en cada casación no recuerdo, pero lo que sí es cierto es de que estos contratos seguían vigentes y es en mérito a esta continuidad del servicio que también se delimita que la temporalidad está vinculada. Parte de, digamos, o el fundamento propio del derecho de trabajo es que es tuitivo, ¿no? Y evidentemente lo que busca es salvaguardar, ¿no?, a la parte más débil de la relación jurídica, que es en este caso el trabajador. Si lo vemos o hacemos un análisis integral de todos los hechos, ¿no crees que sostener que hay una norma específica en el caso concreto termina siendo abusivo para el trabajador? Porque si al fin y al cabo Cerro Verde decide renovarle el contrato por 15 años más a Perú Rail, podemos seguir contratando. Justo ese es un punto que van a tener que pasar un poquito por el tiempo, pero a lo que yo me refiero es de que el empleador no puede renovar los contratos temporales de forma indeterminada. Sí existe un límite para este tipo de contrato y ese límite no es un límite abstracto de años, sino es un límite causal y objetivo. ¿Cuál sería ese límite causal y objetivo? Que uno se dé por terminada el servicio o la obra para el cual ha sido contratado este personal, o 2, de que, por ejemplo, Perú Rail resuelva de manera anticipada y unilateral ese contrato. Pero no pierde sentido la finalidad del derecho laboral en ese caso y nos remitimos al derecho contractual. De hecho, el derecho laboral parte o nace precisamente como una crítica al derecho contractual, ¿no? Que las partes pueden limitar, digamos, determinadas condiciones, ¿no?, en desmedro del trabajador. Si extrapolamos esta situación, ¿no crees que esta temporalidad causal a la cual tú haces referencia puede terminar siendo abusivo para el trabajador y que no se ajusta a lo que tú me decías al inicio, que hay una preferencia en nuestro ordenamiento, una contratación indeterminada? Justo ahí también es que toma fuerza el primer problema de orden procesal que he identificado, que es la falta de casación. Porque con una correcta casación, toda esta controversia pudo haber subido a la Corte Suprema y delimitarse de la forma. Yo no estoy defendiendo que tal vez sí pueda existir un derecho abusivo, ¿no?, frente a este tipo de contrataciones que no limitan un plazo abstracto de años, pero sí se tienen que establecer las razones suficientes para determinar. ¿Solo la Corte Suprema puede determinar, digamos, la validez de una premisa o no lo puede hacer la Sala también? La Sala lo podría hacer. Sin embargo, aquí, como lo dije al inicio, toda esta problemática surge a través de un conflicto que he identificado entre las partes, ¿no? Y sería primero que la jueza de primera instancia, Geraldine Contreras, declara infundada esta demanda. Bajo la apelación sube a la Sala y la Sala declara fundada la demanda. Es a partir de ahí que, bueno, yo vi y dije, ¿por qué la Sala de primera instancia declara fundada y por qué la Sala de superior declara infundada? Hay una controversia entre órganos jurisdiccionales. ¿Y por qué no se presentó un recurso de casación para que eso pueda ser visto también por el Tribunal Constitucional? Que ¿Por sí, el Tribunal Constitucional? Por el Tribunal Constitucional. Sí. Porque sí, claro, debieron interponer un recurso de casación. ¿Y el recurso de casación ante quién se interpone? Entre la Corte Suprema. Ah, O sea, la Corte Suprema. listo. Pero nuevamente, los derechos laborales son tuitivos. ¿Y cómo se resolvería este caso cuando tenemos dos normas que, como tú bien has sostenido, dicen una premisa, 5 años como máximo, y hasta
lo que resulte favorable. Desde una lectura en base a los principios del derecho del trabajo, ¿cómo se podría resolver este caso? Bueno, la forma y el análisis que yo he determinado en el informe es a través de fuentes jurisprudenciales normativas que, si bien no son precedentes vinculantes, nos orientan a la toma de una decisión o una posible solución. Claro, pero recuerda que para la aplicabilidad en el derecho del trabajo, una fuente generadora, una fuente de observancia son los principios, ¿no? Si yo tengo dos normas, una que me dice como máximo 5 años y otra que me dice hasta que resulte necesario, y en el caso concreto ya vamos 9 años y parece que viene mucho más, ¿qué norma aplicarías tú en base a algún principio del derecho del trabajo? Ahí es donde yo hago la mención también que esto se debe al principio de causalidad y al principio de razonabilidad. Primero, que el principio de razonabilidad responde a esta exigencia natural de este tipo de servicios. No solo de este tipo de servicios, puede ser también de una obra determinada, puede ser de la construcción de un supermercado enorme, de un puente enorme, que no necesariamente se va a ver limitada al plazo de 5 años. Este tipo de obras se puede extender incluso más en el tiempo. Y no solo las obras. ¿No hay algún principio protector que resulte aplicable en este caso concreto? Porque sí lo hay. De parte de la sala superior. No, O o sea, sea, para hay darle la un razón. principio protector del derecho al trabajo en general. Claro, que prevalece la naturaleza de contratación indeterminada cuando. No, principios generales del derecho laboral. No podría decir cuál podría ser aplicable al caso. Y el principio de la norma más favorable es que establece que entre dos normas que digan algo distinto prevalece la norma que resulte más favorable al trabajador. Si tengo una norma que me dice el plazo máximo de contratación modal es 5 años y tengo otra norma que me dice el plazo máximo de contratación es el que resulte necesario, y tengo un caso en debate donde tengo a un colaborador 9 años, ¿no resulta más favorable al trabajador desde una lectura, desde el principio aplicar los 5 años? Claro que sí, podría constituir un principio favorable, una norma favorable hacia el trabajador. Sin embargo, mi crítica ante este expediente es que la sala no fundamenta ese principio y se limita a ver la actividad general y dice que, bueno, como Perú Rey, la actividad general es el transporte de carga y pasajeros y lo sigue haciendo, se ve desnaturalizado el contrato. Y decías que no habían analizado correctamente, ¿no? Y pones todos estos medios probatorios. ¿Quién ha elaborado estos medios probatorios? ¿Quién los presenta? O sea, ¿quién ha elaborado estos medios probatorios? Es a través de esos medios probatorios que en primera instancia. Claro, pero ¿quién los ha elaborado? Nacen de la vinculación laboral entre Perú Rey y Perú Rey, ¿no? ¿Podría darse que estos medios probatorios podrían haber sido fabricados precisamente para el proceso? Puede ser, siempre existe el riesgo. Pero también aunado a eso, me remito que se encuentra en la audiencia de juzgamiento que la magistrada le hace una declaración al señor Turco y le pregunta expresamente: ¿alguna vez ha desarrollado alguna actividad fuera de a que se ha contratado? Y él, bajo juramento, dice que no. Y ahí nos damos cuenta de que esto no solo queda en plano documentario, sino que también se veía reflejado en la realidad. Vamos a la sentencia de primera instancia. ¿Por qué la jueza del octavo juzgado de trabajo determina que la regla aplicable es el artículo 64? Primero, para esto he omitido una parte de los fundamentos de la parte demandante que trae a colación dos casaciones que nos van a hablar de un límite jurisprudencial de 8 años para este tipo de contratos. Sin embargo, la magistrada de primera instancia determina que estos plazos de 8 años han sido llevados a cabo en procesos con trabajadores de proyectos especiales estatales, y aquí nos encontramos en un régimen privado, número 1. Y número 2, nos dice que prevalece la norma específica, que esa es la función del legislador, de hacer una norma específica para un tipo de contrato específico también por servicio específico. ¿No resultaría aplicable el principio de la norma más favorable? ¿Recuerdas qué dice este principio general del derecho del trabajo? Claro, que entre el contraste de dos normas se va a aplicar el que resulte más sin favorable. Sin importar, ¿no?, el nivel jerárquico normativo, ¿no? No hay una crítica ahí hacia la sentencia de primera instancia, en realidad. Porque al final
no está resultando en este caso desprotegido el trabajador, porque he entendido de todas tus conclusiones de que todo lo que pareciera que ha resuelto la sala está errado, ¿no? Pero si lo extrapolamos, y es más, tú has citado 3 casaciones, ¿no? Que decía, no puede ser el que resulte necesario, pero desde una lectura del artículo 64 no podríamos utilizar el principio pro trabajador y nubio pro trabajador. Y si leemos el que resulta más el término, ¿no? El que resulte necesario, no habrá querido decir el legislador cuando los contratos sean determinables, porque si no vamos a poder prorrogar de por vida y podríamos tener perfectamente los 50 años, ¿no? Si es que al final Cerro Verde toma la decisión de seguir renovándoles, ¿no? ¿No crees que en este caso concreto, ¿no? La realidad termina abusando de lo que quiso decir el legislador? Hasta la fecha de la controversia han transcurrido 9 años y este en realidad, como lo mencioné en el principio de la razonabilidad, me parecía una extensión que no ha sido superada por no es que el trabajador venga demorando tampoco 15, 30 años, ¿no? ¿Te parece razonable 9 años? Por lo que he analizado y por lo que he podido explicar en esta parte, sí. O sea, debería prevalecer porque esa también es la función de que haya una norma específica para ese tipo de contratos. ¿Y 9 años crees que responde a la temporalidad? Porque los contratos sujetos a modalidad responden a una temporalidad que necesita el empleador para cubrir una necesidad. 9 años no estamos hablando de una actividad ya principal, permanente. No desnaturaliza propiamente la finalidad de los contratos sujetos a modalidad. Es a raíz de eso también que, como digo y como sostengo en la postura, que el primer problema de orden procesal de la falta de casación debería responder a esta problemática. ¿Es un problema de orden procesal? El de orden procesal, digo que hay una falta de casación en base a una aplicación errónea, a una interpretación errónea de la norma. Desde una interpretación procesal, tú dices, debió plantearse un recurso casacional, pero ya dándonos tu opinión sobre el derecho sustantivo propiamente, ¿no crees que en este caso, en realidad no estamos ante un caso de un servicio, digamos, temporal, sino que propiamente es un cliente fijo de Perú Rey y que está haciendo actividades completamente permanentes? Bajo el principio de causalidad también tenemos que entender, y como lo dije, podría darse el caso de que en adelante, mañana o el siguiente mes, pase un caso fortuito o algo de fuerza mayor que ponga fin al término de las operaciones de Cerro Verde. Entonces, ¿qué haría Perú Rey o a dónde pondría a toda esa gente que ha contratado específicamente para llevar el concentrado de cobre desde el punto A hasta el punto B? El señor Turco, o sea, si desaparece esa relación comercial, ¿qué actividades va a desempeñar dentro de la actividad general de Perú Rey? Pero ¿qué le pasaría a un empleador que también pierde un cliente, ¿no? O sea, hay la temporalidad realmente razonable en este caso. O sea, tú hablas de una causalidad que estás defendiendo, digamos, entiendo la postura casi de Perú Rey, pero ¿crees realmente que hay una temporalidad acá? O sea, 9 años, un trabajador que está permanente y que podría parecer mucho más. No sé, me imagino que todavía tiene la concesión, ¿no? O sea, el contrato, hasta el 2027, sí. Entonces, imaginemos que el trabajador nunca demandó, ¿se quedaría cuántos años? Hasta el 2027, tranquilamente 15 años, ¿no? ¿Y crees que es razonable si solo utilizando el principio de causalidad podría ser que Cerro Verde en algún momento rompa el contrato? ¿Crees que para eso se han creado los contratos sujetos a modalidad? Bueno, en realidad sí exige a las exigencias del mercado, ¿no? Y mientras la naturaleza del servicio que se va a prestar, no solo este tipo de contratos, ¿no? Sino podemos hablar también de otro tipo de contratos, por ejemplo, un contrato intermitente, son exigencias distintas a este caso, pero son exigencias naturales que exigen la relación comercial o la actividad empresarial en este caso. Sí, entonces, ¿puedo yo contratar a un grupo de trabajadores de forma permanente, esperando, digamos, a que no me renueven? Podría renovarles mientras yo suscriba los contratos. Eso, bajo el principio de causalidad, sería así.
Pero tengo que destacar nuevamente que no quiere decir que el trabajador también pueda deliberadamente y bueno, a su propia voluntad establecer los contratos que quiera si en realidad no existe una causa objetiva de ese servicio. No, pero Sí, en sí. este caso concreto, tú me estás diciendo que ha pasado 9 años y sí hay una cláusula objetiva y que está respondiendo a la causalidad, ¿no? Porque al final tú dices, ¿qué pasaría si es que Cerro Verde resuelve el contrato? ¿Dónde los ubico? ¿No? Pero ¿no? Hasta el 2027 parece que no está pasando nada porque ya estamos en 2026, ¿no? Y no se ha resuelto nada. Entonces, y si Cerro Verde vuelve a firmar el contrato por 15 años más, podríamos tener trabajadores así. ¿Crees que desde una lectura del derecho del trabajo propiamente esto es válido? La postura que defiendo en el informe sí es, bueno, la postura definida, estoy defendiendo una postura más al empleador, ¿no? Que este servicio que viene realizando el señor Turco está directamente vinculado. O sea, yo sé que has asumido la postura del empleador y me queda clarísimo, pero ya desde un punto crítico independiente, porque no estás asumiendo una postura, ya asumí, hemos trabajado para empleadores y trabajamos para empleadores y entiendo tu posición, ¿no? Pero estamos en una sede académica, entonces, claro, ¿crees que esto es válido? ¿No crees que en realidad la realidad termina, digamos, sobrepasando a la norma? Que existen, digamos, instrumentos que el derecho laboral ha creado precisamente para evitar que empleadores puedan abusar de sus trabajadores. En este caso, porque tener 15 años a un trabajador indeterminado, o sea, bajo contratos sujetos a modalidad, ¿no crees que pueda terminar desnaturalizando lo que dice el legislador? Otra cosa es que si cambie, ¿no? Ahí tenemos el proyecto que ha presentado nuestra presidenta que puede ya flexibilizar. Sería otra historia, ¿no? Pero actualmente, como está proyectado el Decreto Supremo 00397-TR, ¿no crees que en realidad, ¿no? Acá hay un abuso del derecho precisamente frente al trabajador? Dejando de lado la postura. O sea, tu postura académica, ¿no? Claro, porque tú no estás asumiendo la postura de abogado acá, claro, tú estás asumiendo una postura académica, estás analizando el caso, ¿no? Desde una imparcialidad que debes tener. Sí, y también, bueno, en el análisis me centré a razonar el por qué por qué se habían emitido estas sentencias y por qué también la Sala Superior es que declara infundada esta demanda, y también llegué a esa conclusión de que este tipo de contratos se podría ver, como podemos ver, Perú Rey con, para esto, Ferrocarriles Trasandinos es el mismo grupo empresarial que Perú Rey. Ferrocarril Trasandino obtiene la concesión del uso a las vías férreas del sur y el suroriente del Perú en el año 1999. Sin embargo, le dicen que no puedes operar directamente en estas vías férreas. Tienes que contratar a un tercero o, en consecuencia, constituir una empresa. Y es así que Ferrocarriles Trasandinos constituye la empresa Perú Rey. Y críticamente, sí se podría usar, tal vez se podría estar usando para un abuso del derecho, pero de acuerdo también a lo sostenido en la postura, considero que la Sala Superior debió argumentar también ese punto para declarar, para revocar la sentencia de primera instancia. Y ahí sí me hubiera tal vez callado la boca en ciertos aspectos que acabo de defender. Bien, esas son todas mis preguntas. Gracias, señor presidente. Bien, Fran, coméntame, ya haciendo un ejercicio mentalmente procesal. ¿Consideras que la demanda interpuesta por el actor ha sido correcta? Los alcances queridos, la pretensión es idónea, porque llega el artículo 77. ¿En qué medida demostró el fraude de la ley para que de pronto la segunda instancia modifique el resultado? Quisiéramos escuchar tu respecto. Sí, la sentencia de primera, la demanda se fundamenta principalmente, el señor Turco fundamenta la demanda en que la causa objetiva no responde a una necesidad temporal, ocasional o imprevisible que justifique esta temporalidad. Bien, pero ¿qué es lo que peticiona específicamente? Que se reconozca la desnaturalización. Únicamente reconocer la relación laboral a plazo indeterminado. ¿Qué consecuencias? El argumento central es que, bueno, superó los 5 años y que además hacía o prestaba servicios de naturaleza permanente. Bien, pero claro, lo importante de este tipo de demandas es buscar un efecto.
¿Debió solicitar la reposición? No, la desnaturalización. Claro, o sea, la Y por- desnaturalización y es por tanto, el digamos, reconocimiento. la matriz. Pero, ¿por qué peticiona sobre la desnaturalización? ¿Y por qué no pide también la reposición? No, en consecuencia pide que se reconozca la naturaleza a plazo indeterminado. Correcto, claro, esa es la pretensión principal y única. Pero ¿debió peticionar también la reposición? ¿Consideras que es un error de estrategia de pronto del demandante? Para ser sincero, no me he puesto en ese supuesto. Claro. Ahora haciendo el análisis, pero. Correcto, porque claro, la tutela jurisdiccional efectiva exige que el mandato judicial tenga que ser materializado en la realidad. Con esta sentencia básica, ¿qué es lo que pretende? Lo que yo entiendo de la demanda es que busca que se le reconozca un. Pero debió, en efecto, solicitar la reposición también, para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. Bien. Claro, escuchándote con la doctora Barca, hemos presenciado que te inclinas a favor, en tus argumentos, claro, en el académico, a la postura de Perú Rey. Pero, de pronto, en la sentencia de vista veo que la tercera sala laboral limita su raciocinio a que, bueno, ha superado los 5 años, pero creo que allí, al menos los abogados de Perú Rey, debieron sustentar la premisa del fraude de la ley, ¿no? Porque inclusive el artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral exige que el fraude se pruebe. La pregunta es, ¿cómo lo probó el demandante? ¿Lo llegó a probar o es la sala quien de pronto asume un rol oficioso en este caso? La sala asume el rol oficioso. ¿Y con base a qué lo asume? O sea, ¿utiliza alguna prueba o solamente emplea una presunción? Ahí va el segundo problema de que es la motivación insuficiente. Correcto. Bien, ahí quería llegar. Coméntame, si es que tú fueras abogado de Perú Rey, tu causal del recurso de casación hubiera sido por indebida interpretación de una norma, veamos si está vigente, por errónea interpretación o por inaplicación de una garantía procesal. Inaplicación considero que no podría ser. Pero si existe, ha sustentado que está en un supuesto de motivación insuficiente, ¿no? Claro, si hay motivación insuficiente, que estuvo vulnerando el artículo 139, ¿no? En su dimensión de la debida motivación de las decisiones judiciales, es una garantía procedimental. Entonces, bajo esa línea, es una errónea interpretación del artículo 63 o existe un supuesto de vulneración de una garantía procedimental. Supuesto de vulneración de una garantía. Correcto. Entonces, pero Rey sí tenía las armas. ¿Y por qué no las ejercitó? Eso ya se tendría que preguntar al grupo de abogados de Perú Rey. Pero, o sea, yo podría estimar que por ahí es. Bien. Una de las pruebas principales para este proceso hubiera sido presentar el contrato celebrado entre Perú Rey y Cerro Verde. Completamente de acuerdo. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Entiendo que por eso me impugnan. ¿Por qué no lo identifican el contrato? ¿Por qué no tiene un código? ¿Por qué no se precisa en la causa objetiva? El contrato de la persona de servicio celebrado con Cerro Verde es de código tal y tiene por objeto trasladar 30 toneladas de concentrado de cobre. Ahí sí me he puesto en la posición del abogado del diablo, como dice la expresión, he intentado ver por qué no se presentó y existe un riesgo de que se presente el recurso de casación, de que lo vea la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema no analiza pruebas. ¿La Corte Suprema qué hace? Analiza el derecho. Claro. No analiza pruebas. Entonces, claro, la etapa para ofrecer las pruebas es un conflicto de contestación normal, dice el primer rey. ¿Por qué no la ofreció? Si era, digamos, el punto regular de su ley. Si existe el contrato, lo ofrezco. Yo considero ahí que fue algo más, un tema confidencial, ¿no? Porque también, o sea, poniéndome yo en la posición de Perú Rey, preferiría de más, o sea, bueno, reconocer la naturaleza a tiempo indeterminado a un trabajador, a arriesgarme y exponer contratos confidenciales con mi cliente. Bien, superamos ese frente procesal. Vayamos al fondo. Ahí también podría ser una pequeña coincidencia, de que también existe el riesgo de que, porque, o sea, tampoco quiere decir que por los fundamentos, por la posición que yo estoy adoptando, la Corte Suprema también vaya a decir lo mismo, ¿no? Existe el riesgo de que pueda confirmar la sentencia de vista. ¿Y qué pasaría? O sea, esta es una posición en un supuesto que me puse, ¿no? Como abogado de Perú Rey, me conviene realmente llevar este proceso a casación
¿Y qué pasa si en la casación me dicen de que si el empleador, el señor Turco tiene la razón? Todos los trabajadores que están sujetos a contrato por servicio específico se van a ir en contra de mí y me van a quedar. Pero con este pronunciamiento de una sala, lo verían el mismo efecto, ¿no? Entonces la idea ahí era por parte del abogado del Perú Rey, claro, tratar esto del fraude de la ley, no se aprobó, la sala asumió un rol oficioso, la sala que tiene que hacer, limitarse a los hechos examinados, a las pruebas ofensivas, y ya no tiene por qué interpretar más allá de lo que han actuado las partes. Y ahí viene mi pregunta también, ¿por qué de pronto, claro, con todo el respeto que se merece la doctora Geraldina, cosa que respeto mucho, ¿por qué? O yo te pregunto a ti también, ¿es posible hacer preguntas de oficio si es que no se ofreció la declaración de parte del mismo trabajador demandante? ¿Acaso el estadio procesal, para que yo pueda ofrecer mi teoría del caso, no es mi demanda? ¿Para qué inmiscuirnos más, ¿no?, en una cuestión tan objetiva como es una desnaturalización de un contrato modal? ¿No consideras que también hay un error procesal? Sí, ahora que lo mencioné estoy advirtiendo por ahí un error procesal que tal vez Bien. pueda haber sido. Y con eso termino. Claro, el señor Turco Portillo, ¿ha estado laborando cuántos años con Perú Rey? Hasta la controversia. ¿Cuántos años en total? Hasta la controversia son 9 años, desde el 2014 hasta el 2024. Correcto. La sala hace referencia a un contrato de concesión que iba a durar 30 años. Claro, bajo mi interpretación, claro, bajo el contrato por servicio específico. ¿Va a estar bajo esta modalidad 30 años? Ahí se debería reforzar lo que se Claro, hay que explicar el mismo razonamiento, ¿no? El que resulte necesario. Nos vamos a ir hasta el 2037 como dice el contrato de concesión. ¿No sería un trabajador que presta actividades permanentes? Ahí también al invocar el principio de causalidad, no necesariamente este contrato va a durar hasta el 2037-2027. Lo puede resolver, pero veamos otros objetivos. Sigue teniendo concesión. Claro. Es una actividad permanente, ¿no? Sí, pero también. Bien, Frank. Bueno. Muchas gracias por tus respuestas. Hemos concluido. Señor Bien. presidente. Ahora pasamos con las palabras. ¿Bien? ¿Qué significa natural en el término de derecho natural? Natural es la concepción que se le da a ver, voy a ordenar las ideas. Tenemos que entender que el derecho natural es aquel bien que puede ser material o inmaterial por el simple hecho de la naturaleza humana, ¿no? Y por el hecho de que las personas tenemos una dignidad. Tenemos que diferenciar también ahí la corriente del justnaturalismo del derecho natural, y específicamente natural va a ir a esa condición de que nos respetemos, nos merecemos en cuestiones de justicia, el respeto de las demás personas por el simple hecho de la naturaleza humana. ¿Qué es la acción popular? La acción popular es una garantía constitucional que invoca el poder judicial en cuanto se emitan leyes que puedan contravenir la Constitución política del Perú. ¿Y qué es la acción de inconstitucionalidad? Es cuando la Corte Suprema tiene que determinar si hay normas que están contraviniendo también contra derechos constitucionales. En ambos casos me has dicho que discuten la legalidad de normas de carácter inconstitucional. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. De que uno es llevado por el Tribunal Constitucional y el otro lo emite el Poder Judicial. Sobre normas, entonces yo puedo ir alternativamente al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, según cómo vea la situación. De inconstitucionalidad son normas que tengan rango de ley. En cambio, la acción popular van a ser, puede ser, por ejemplo, una resolución administrativa. ¿Una resolución administrativa? No. O sea, estoy confundiendo un poco los. Pero la acción de constitucionalidad sí van a ser lo que van a ser contrapuestos cuando está vulnerando derechos constitucionales. Esto lo vulnerando derechos inconstitucionales. Ya. Pero ¿sobre qué tipo de normativa se interpone? La acción de inconstitucionalidad, y sobre qué acción y sobre qué normas se acciona la acción popular. La de inconstitucionalidad sobre normas que tienen rango de ley. Rango de ley. Sí. ¿Y la acción popular?
sobre resoluciones. ¿Y qué es el recurso de agravio constitucional? ¿Y cuándo se plantea? Agravio constitucional. Cuando se identifica igualmente la vulneración o cuando una norma contraviene a la constitución política. En cualquier momento yo puedo plantear un recurso de agravio constitucional y un proceso de amparo. No, tiene específicos supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos específicos? Que se vulnere derechos, bueno, el habeas corpus por un lado sostiene que defiende los derechos y la libertad. ¿El agravio constitucional se plantea en habeas corpus? No. Para los demás derechos que no son conexos a este tipo de derechos que se está viendo defendido. Replantea otra vez. ¿Qué es el recurso de agravio constitucional? ¿Y cuándo se puede presentar este tipo de recurso? Es el recurso constitucional que se presenta frente a la vulneración de derechos constitucionales que no estén conexos a lo que ya defienden las otras garantías constitucionales. No. ¿Cuál es la diferencia jurídica entre el concebido y la persona natural? Que el concebido el concebido es reconocido así, valga la redundancia, desde la concepción hasta el nacimiento. La persona va a ser considerada como sujeto de derecho desde el nacimiento. Ahora, el concebido va a necesitar una representación para ejercer sus derechos. La persona natural no. Ahora, la persona natural tiene derechos patrimoniales, sin embargo, el concebido está sujeto a una condición que es que nazca vivo. ¿Tiene derechos patrimoniales también el concebido? Con una condición, la condición de que nazca vivo. ¿Y puede asumir obligaciones? No. ¿Qué diferencia hay entre la nulidad expresa y la nulidad virtual respecto al negocio jurídico? Ya, va, casi no me morí. Nulidad expresa y nulidad virtual. Respecto a la celebración de contratos, ¿verdad? Al negocio jurídico, ajá. Ya. La Balotes doctrina Que la ineficacia del negocio. ¿Me puede repetir el término, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre nulidad expresa y nulidad virtual? La nulidad expresa va a ir en contra de la falta de voluntad de las partes. En cambio, la nulidad virtual se va a encontrar en la forma en cómo se constituye esa celebración de contratos. ¿Cuál es la finalidad de conectividad del contrato? El contrato. Establecer obligaciones y derechos patrimoniales frente a terceros. Vamos a las palotas de derecho laboral, ¿no? ¿Cómo se da el pago del trabajo nocturno? Hay una sobretasa del 35% cuando se trata de horario nocturno. ¿Ya? ¿Qué se paga en qué horario? A partir de las 8 de la noche, no digo, De 10 a 5. de 10 a 5. ¿Y es 35% de qué? Es una sobretasa del 35% del sueldo mínimo vital. El sueldo mínimo vital. ¿Y qué pasa si un trabajador gana 5.000 soles? No, es igual. La sobretasa no exige que se tenga que ser sobre el monto que está ganando, sino siempre se va a limitar a la sobretasa del mínimo vital. Háblame de las vacaciones. ¿Se pueden fragmentar y cómo se pueden fraccionar las vacaciones? Fraccionar. Sí, se pueden fraccionar. Bueno, en la realidad, poniendo un caso en concreto, puede ser que yo tenga, de que ya haya cumplido mi récord vacacional, ¿no? En mi primer periodo. Por lo tanto, me corresponden las vacaciones. Yo puedo tomar 15 días ahora y postergar los otros 15 días para el siguiente periodo. Pero esto solo se limita a... ¿Es para el siguiente periodo? ¿Puedo...? Hasta el siguiente periodo, son 2 periodos. No, o sea, no puedo tomar un día de vacaciones hoy, otro día después. La norma establece que tienen que ser 8 días consecutivos de vacaciones. Pero tú has dicho, tomo 15 días ahora y después 15 días posterior.
Te estoy hablando de, no, de, digamos, de conceptos ahorita, porque estamos hablando de las balotas, no en casos específicos. ¿Cómo se puede fraccionar un periodo vacacional dentro del plazo que establece la ley? ¿Se puede o no se puede fraccionar? Sí se puede. ¿Cómo se fracciona? El empleador debería solicitar de que, por ejemplo, se tomen 15 días. ¿Es el empleador quien solicita? El trabajador, perdón, el colaborador en este caso. El colaborador es quien solicita el fraccionamiento de las vacaciones y esto se puede postergar para después o en consecuencia pedir el pago de esas vacaciones. ¿Cómo? ¿Cómo que puedo postergar para recibir el pago? No, ¿Se no, puede o no se puede fraccionar sí se los puede, 30 sí días? se puede, sí se Ya, puede. ¿cómo se fracciona? O Con sea, el- 15 días en uno, puedo tomar un día, puedo tomar medio día, puedo tomar unas horas de No, vacaciones. lo que la norma establece son 8 días consecutivos. 8 días consecutivos en general. Puedo tomar 8 y el restante. La norma establece 8 días. 15 días consecutivos y después pueden ser 8 consecutivos y los demás en periodos menores, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Se puede vender vacaciones? Sí, claro. ¿Puedo vender los 30 días de vacaciones? Sí, serían las vacaciones. No, vacaciones comerciales es otro concepto, ¿no? Pero sí se puede negociar las vacaciones. ¿Puedo vender el íntegro de las vacaciones? Este es un derecho irrenunciable, pero sí. No, se puede vender hasta 15 días. Ya, correcto. Y ya para ir terminando, ¿qué es la suspensión del contrato de trabajo? La suspensión de contrato de trabajo es aquella situación que va a determinar el cese temporal de las actividades del ¿Y colaborador. cuáles son las clases de suspensión que existen? Tenemos la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La suspensión perfecta es cuando el colaborador cesa sus actividades, la perfecta, y no se, la perfecta es cuando el trabajador cesa sus actividades y la empresa no va a pagar esos días que está cesando. En cambio, puede ser, por ejemplo, el supuesto de huelga o que se le sancione al trabajador sin goce de haberes. ¿Y la imperfecta? Y la imperfecta, un ejemplo clarísimo sería las vacaciones, ¿no? Que el trabajador no viene laborando, sin embargo se consigue imperfecta porque el empleador sigue pagando esos días de no actividad. Ya, correcto. Eso es todo por mi parte. Si quieres, ahora puedes. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Me puede indicar en qué grupo de valores está, por favor? Está en Derecho Civil 2. La objeción de conciencia es, me permito explicar un poco en palabras, cuando a la persona se le está obligando a realizar alguna actividad que contraviene con sus principios y valores. Correcto. Indícanos, ¿cuáles son los derechos reales, esenciales o más conocidos? Los derechos reales son los que recaen sobre un objeto de derecho. Correcto. ¿Cuáles son? La posesión, el disfrute, el uso, titularidad. Diferencia entre obligaciones mancomunadas y solidarias. Las obligaciones solidarias son aquellas que pueden ser pedidas a cualquier acreedor, o sea, el cumplimiento de esta obligación también responde por todos, como lo indica su nombre, ¿no? Solidarios. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis en derecho penal es el proceso a través del cual se planea básicamente un crimen, ¿no? Que viene desde la planificación ideal del crimen hasta antes de la consumación. ¿Qué es la acusación? Materia penal. Procesal penal Sí. es ¿Y en qué etapa está? la acusación. Sí. Se da en la etapa donde el
el fiscal. ¿Dónde se discute? ¿En qué etapa? Digamos, etapa investigatoria preliminar en la formalización de la denuncia. ¿No se está intermedia? La Discusión del requerimiento investigatorio. La acusación. Bien, última pregunta. Frank, ¿qué es el poder de dirección? El poder de dirección es el poder que se le atribuye al empleador para poder terminar las funciones de colaborador. Correcto, Frank. Bien, listo. Vamos a deliberar, por favor. Se retiran del aula.